El autoritarismo no desapareció con los dictadores del siglo pasado, sino que cambió de forma, de lenguaje y de método. En el siglo XX, muchos tiranos ejercían el poder de manera abierta, mediante regímenes donde el partido oficial absorbía al Estado, los servicios de seguridad vigilaban a la sociedad, la propaganda convertía al líder en figura indispensable y el miedo funcionaba como mecanismo cotidiano de obediencia. No había demasiada necesidad de disimulo, porque el régimen se sostenía en el miedo. Saddam Hussein perteneció a esa tradición. Gobernó Irak durante casi un cuarto de siglo apoyado en el régimen de partido único, los servicios de inteligencia y la violencia política, en un sistema donde las instituciones no existían para limitar al poder, sino para obedecerlo. La política no era una competencia entre proyectos ni una discusión sobre el futuro del país, sino una estructura de control en la que la cercanía al líder podía significar privilegio y la sospecha podía terminar en prisión o muerte. La purga de 1979 mostró con claridad ese método. Al llegar a la presidencia, Saddam señaló enemigos dentro de su propio partido y convirtió el castigo en una advertencia para todos los demás. Los autoritarios de hoy aprendieron que una democracia puede destruirse sin necesidad de cerrarla de inmediato. Por eso, muchas veces no empiezan prohibiendo elecciones ni clausurando parlamentos, sino debilitando poco a poco las instituciones que hacen que esas elecciones y esos parlamentos tengan sentido. Mantienen tribunales, congresos, constituciones y elecciones, pero trabajan para que cada uno dependa cada vez más del poder político. Desacreditan a los jueces antes de someterlos, presionan a la prensa antes de asfixiarla, cambian reglas electorales antes de eliminar la competencia y usan la ley contra sus adversarios antes de admitir que la justicia dejó de ser independiente. El tirano clásico gobernaba con violencia visible, mientras el autoritario contemporáneo suele avanzar mediante el desgaste institucional, la propaganda, la polarización y uso político de la legalidad. Pero la raíz es parecida, porque todo autoritarismo necesita reducir controles, castigar la disidencia y convertir el Estado en instrumento personal. Por eso, el caso de Saddam sigue siendo útil. No porque todos los autoritarios sean iguales, sino porque el poder sin límites produce comportamientos reconocibles. El nuevo libro de George Piro sobre el interrogatorio a Saddam Hussein permite volver sobre esa advertencia. Piro, ex agente especial y ex jefe global de operaciones del FBI, de origen asirio-estadounidense y hablante fluido de árabe, pasó 6 meses y más de 500 horas frente al dictador capturado. Su testimonio devuelve a Saddam al lugar que le corresponde, no como personaje de leyenda, sino como ejemplo de lo que ocurre cuando un hombre gobierna demasiado tiempo sin límites. El autoritarismo de ayer era más brutal y evidente. El de hoy es gradual, populista y difícil de detectar. Pero ambos empiezan en el mismo punto, cuando el poder deja de aceptar controles y la sociedad se acostumbra a concederlos. Ahí comienza el peligro, porque una democracia puede conservar el nombre durante mucho tiempo, incluso después de haber perdido la libertad.